25.000 soldados perdieron la vida en el frente de Levante. La Asociación Científica Arqueoantro desde hace 7 años desempeña labores de investigación, localización, excavación, exhumación e identificación de restos humanos dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Financia estas campañas realizando cursos de arqueología y antropología forense para poder llevar a cabo junto a los alumnos y alumnas el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas olvidadas por el Estado. Hoy, una pequeña luz para los más de 1.500 desaparecidos en la Sierra del Toro. Pero uno pudo salir, pudo escaparse porque estaba herido. Entonces se fue y creo, y eso lo comentó a mi madre después que la llamó y tal, le dijo que mi padre, cuando él había dejado, que hablaba, que estaba herido pero que hablaba. Incluso le dijo, en fin, Cuenca, te puedo ir arrastrando y tal, que yo dice, no, tú vete y di que vengan a por mí. Y él la comentó a mi madre que cuando llegó a sus filas, pues que se desmayó y claro, cuando se despertó, pues dijo que mi padre que estaba allí y esa posición ya la habían cogido los fascistas, entonces pues ya no hubo nada que hacer. Esta mañana he tenido la gran suerte de pisar el terreno donde aparentemente mi abuelo falleció, ¿no? Entonces para mí, evidentemente, llegas allí y hay una extensión de terreno tan grande que no sabes dónde exactamente fue. Pues antes de morir vio la misma vista que he visto yo esta mañana. Lo que yo he visto esta mañana, mi abuelo lo vio antes de morir, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Ha sido un momento emotivo muy bonito, ¿no? Para esto nos remontamos a 2012. Yo personalmente estaba saliendo de la carrera, de hecho no la había terminado, y Miguel trabajaba como arqueólogo profesional y decidió, pues, le surgió un proyecto financiado por las subvenciones de memoria histórica, una famosa subvención de Zapatero, de buscar soldados en el frente de Teruel, un previo al frente de Teruel que es Olva. Él montó un equipo donde llevó gente y la asociación llevó varias personas. Y fruto de ese trabajo pues salimos 6 personas, que es la que decidimos fundar Arqueoantro. Entonces allí, un poco con el trabajo y un poco las vicisitudes que vivimos allí, se forma el germen de Arqueoantro, y a partir de ahí también ya estamos en contacto con Matías Alonso, que justo cuando estamos cavando allí nos invita a ir a hacer una prospección al Toro para localizar fosas de combatientes, y yo me acerqué desde Olva. Hicimos la prospección y a partir de ahí pues surgió la idea de desarrollar campañas también de recuperación de soldados en lo que era otra zona del Frente Levante, porque Olva también es Frente Levante, pero eran unas líneas previas, la línea XYZ, y ahí es donde decidimos que, como no tenemos ayudas económicas de la autonomía y tampoco del Estado, hacemos la campaña de crowdfunding para subvencionar lo que era el trabajo de Borriol, pero con lo que sobra decimos, bueno, pues hacemos una campaña de una semana que nos da para cubrir los gastos en el Toro para el primer soldado que habíamos descubierto, una de las primeras fosas que además que estaba de alguna manera un poco expuesta. Y allá por principios de 2013, si no recuerdo mal, un expoliador, que es muy habitual en esa zona también, pues buscando metal, encontró una villa y desenterró una pelvis. ¿Qué pasa? Que el expoliador se asustó y decidió, pues, llamar a gente memorialista que él conocía para avisar. ¿Qué pasó? Que vimos que era una situación, que era un soldado que estaba in situ, que eso en el frente es muy poco habitual, por dado el nivel de expolio y profanación que había. Decidimos intentar montar una campaña de urgencia y realmente hasta octubre, noviembre del 2013 no podemos exhumarla. O sea, hacemos la campaña de Borriol en septiembre del 2013. Pues decidimos valorar si era posible subirnos, y con unos mínimos que eran los 200 euros
que teníamos que habían sobrado de Borriol y con los pocos recursos que teníamos de comida y tal, nos hicimos el petate y nos fuimos al frente. Además, sin pensar que tuviéramos un techo en el que dormir. Era pues, a lo que viniera, improvisación totalmente. Sí que es verdad que luego la amabilidad de la gente de allí pues, nos facilitó una casa, duchas y demás, pero en principio la idea era un poco esa, ese es el origen del frente. Pues nos situamos en lo que es conocido como Peña Salada. Peña Salada, digamos que está entre dos tierras, literal, entre dos comunidades además, una que es Castellón, que es el término municipal del Toro, y otra que es Abejuela, que es Teruel. ¿Qué nos encontramos allí? Pues bueno, está el famoso Camino de los Italianos que construyó la CTV, que son los voluntarios italianos del ejército franquista. Y allí nos encontramos pues, muy cerca del camino, y es lo que lo hace peligroso a nivel de conservación, una gran cantidad de estructuras defensivas de todo tipo. Sobre todo nos encontramos muchas trincheras, pero hay puestos de tirador y nidos de ametralladora diseminados por toda la zona. Es la fosa 9 del término de Abejuela, donde estamos excavando ahora mismo, y aquí lo que localizamos en un primer momento son unos huesos a nivel superficial. Encontramos un fragmento de temporal y algunas falanges en una tumba, vamos, que está delimitada, que es un enterramiento encista, que está delimitado por unas lajas, y lo que hemos hecho es ir bajando. Entonces hemos ido bajando poco a poco y nos hemos ido encontrando pues, que había pocos fragmentos de hueso. Había algunos que estaban en conexión anatómica, solamente encontramos la mano derecha en la parte superior de la tumba, y luego encontramos algunas falanges y algunos metas de pie al final de la tumba. El resto que encontramos son prácticamente huesos dispersos y no encontramos ningún hueso largo ni el cráneo, lo que seguramente nos indica que hubo un expolio. Y bueno, sobre los datos antropológicos podemos decir que corresponde a un sujeto menor de 15 años, porque nos hemos encontrado un segundo molar que todavía no está formado, y también nos hemos encontrado algunos metacarpianos que tienen todavía ausencia de fusión de la epífisis proximal. Y bueno, pues eso nos indicaría que es un sujeto menor de 15 años, lo que pasa que el resto de los huesos no los encontramos y seguramente pues el estudio se va a quedar un poco incompleto. Nos encontramos en la fosa número 7, se descubrió porque aparecieron en superficie dos metatarsianos del pie. Uno se encontraba en la parte superior de la fosa y el otro dentro de la trinchera, que se encuentra la parte inferior hacia el sur. En esta fosa hemos encontrado que los restos de un individuo muy joven para la edad, en torno a unos 15 años estimamos. Y bueno, el individuo no se encuentra completo, parece ser que esto es una normalidad, porque está completamente disperso por toda la fosa. Este individuo creemos que no ha podido ser expoliado, igual algún resto sí, como el cráneo, algún hueso largo, pero la mayoría de los restos se encuentran depositados y arrastrados y frenados sobre un murete que habría en su origen. Vamos a continuar los trabajos abriendo superficie, ya que además el lugar de enterramiento aparentemente parece un túmulo de tierra, donde a lo mejor pues, cabe la posibilidad de que se encuentre otro individuo. En la fosa 5 de Abejuela, digamos que había un pie en extensión. Además, como allí hubo incendios hace cosa de unos 25 años,
Estaba incluso, parte de los huesos estaban calcinados. Allí simplemente encontramos un pie articulado con su suela. Sí que es verdad que un elemento curioso que había era una especie de tijeras para aseo plegables. Pero aparte de eso no quedaba nada más del cuerpo, alguna vértebra diseminada y poco más. Digamos que lo interesante apareció cuando cambiamos un poco la zona de intervención, pasamos las trincheras y allí pues, localizamos hasta 3 fosas más, de las que ellas 2 eran muy impactantes, que son la fosa 8 y la fosa 9, primero por el ritual que tenían, o sea, siempre se habla de que muchas veces no le daba tiempo a enterrar ni a tener un cuidado con ellos porque estaban en retirada, pero es que aquí encontramos una serie de rituales de enterramiento muy serios. ¿Por qué? Primero, una de ellas porque estaba excavada una tumba en la roca, además tiene prácticamente la forma de un ataúd, lo que nos habla de un cuidado bastante importante, y luego otra que es en forma de cista, que es una forma más ovalada, que es más habitual de épocas anteriores, pero bueno, habla de que alguna persona se preocupó de soterrar seguramente con piedras y con tierra a esa persona. En la fosa, digamos, número 9, estaban los restos como apretados contra una parte de la fosa, como si alguien hubiera cogido lo que hubiera interesado, el resto lo hubiera apretado contra y lo hubiera dejado, y luego en la otra solo nos encontramos una mano articulada, además había desaparecido. ¿A qué corresponde eso? Pues a la profanación de la gente que iba allí a hacerse colecciones esteológicas y los expoliadores que iban buscando pues, material de todo tipo. Supongo que si siguiéramos abriendo pues podrían salir más cosas. En 2014 y 2015 fueron los primeros cursos. En este caso, el 2015 era la tercera campaña de intervención en el Frente Levante, pero segundo curso. Y estos años, años después, establecimos una dinámica de que no solo íbamos a excavar y a exhumar, que lo continuamos haciendo, sino que siempre que vamos a excavar y exhumar, aparte intentamos establecer contacto con gente del pueblo, con gente de la zona, para que nos aporten pistas de nuevas localizaciones. En 2014 tuvimos la suerte de contactar con una mujer de Abejuela que nos informó que en su campo, en Nava del Puerco, había una zona que su padre siempre había dicho que no labrase porque durante la guerra habían enterrado soldados allí. ¿Qué nos puedes contar de la fosa que hay aquí detrás? Pues de la fosa yo no puedo contar nada más que yo tenía 9 añicos, 8, cuando mi padre me lo contaba tendría yo 8 añicos, que había ahí una fosa grande que ahí habían muchos enterrados, me decía mi padre, y que una vez vinieron un matrimonio en busca de un hijo que se había muerto, la habían matado en la guerra. Sí. Otra cosa no les puedo decir. Pues tengo recuerdos, mira, esto de aquí se llama el Alto Rabosero y bajando más abajo está el Collado de los Cepos, que allí también tenemos mucha tierra. Y yo me acuerdo, siendo una chiquilla, de ver los aviones, que lo veía los aviones y ¡ay, qué miedo! Pero luego ya al medio año dice mi padre la guerra y eso, que nos fuimos al billar con mi madre y ya no estuve en toda la guerra hasta que no acabó. Mientras que estuvieron los rojos, las chicas jóvenes, pero les lavaban la ropa y todo, pero decentes con ellas, que no te lo puedes... El día que acabó la guerra, que fueron allí los nacionales, las chicas jóvenes las tenían que tener encerradas en casa, que las violaban y todo que les daba la gana hacer. El día que acabó la guerra dice que aquello daba horror. Estuvimos haciendo sondeos alrededor del corral para intentar localizar esa fosa que nos comentaba. Justo donde Aurora nos decía que estaba la fosa, no encontramos una fosa de inhumación de restos, sino que encontramos como una especie de basurero
que salió hasta una granada de mano que estaba como desactivada, y bueno, haciendo un poco de prospección por la zona de cereal anexa al corral, vimos que había unos restos óseos a nivel superficial y unos trozos unos fragmentos de suela de zapato que parecía de zapato de soldado, y hicimos ahí unos sondeos y por suerte nos apareció una fosa con 2 soldados. Pero también intervinimos por primera vez en Begís, en Castellón, en Peñajuliana, que ya habíamos querido durante 2014 poder intervenir ahí, pero los trabajos se centraron en Peñasalada y no pudimos intervenir en Peñajuliana. Hicimos la exhumación de 2 de las fosas, 2 de las actuales casi 40 fosas que tenemos localizadas para Peñajuliana, la fosa 3 y la fosa 6, y recuperamos en total unos 5 soldados de estas fosas de Peñajuliana y Begís. O sea que en total ese año fue bastante fructífero porque pudimos recuperar 2 de Navalpuerco en Abejuela, Teruel, y 5 en Peñajuliana, Begís, Castellón. Pero ya de este año no hemos conseguido sacar el ADN de los soldados porque no tenemos financiación para ello. Esperamos que ahora con los cambios positivos que se siguen dando en el gobierno autonómico valenciano de cara a las políticas de memoria, pues podamos, o a través del banco de ADN, o no sé cómo, pero bueno, podamos asumir la genética y acabar los trabajos, porque si no hacemos la parte de identificación, los trabajos de recuperación se quedan a mitad. En la campaña de 2016 nosotros siempre intentamos tener como varias opciones a la hora de trabajar, porque bueno, evidentemente pues la arqueología y la localización de fosas siempre tiene variables que tú no controlas y puede haber, digamos, un fracaso, pero tú si tienes alumnos tienes que darles material, entonces siempre contemplamos varias fosas. ¿Qué contemplamos en 2016? Pues está la localización del Gallotero. El Gallotero es un paraje de allí de Abejuela. ¿Y qué tenemos en el Gallotero? Pues hay un pastor de allí de Abejuela que nos habla que se fue con un médico que estaba estudiando la carrera, que necesitaba huesos y él lo llevó a aquella zona. Además el hombre siempre hablaba de esto como muy atribulado y haber contado de aquel tema, y nos llevó a la zona y nos explicó, mira, sí, aquí en esta zona se ve, y nos señaló una zona así como con mucha cantidad de piedras y lo dejaba ahí. Bueno, a nivel de accesibilidad y todo, creíamos que podía ser bastante viable para todo esto, así que decidimos intervenir. ¿Qué nos encontramos allí? Pues una fosa individual totalmente revuelta y descontextualizada. Pues lo normal cuando ha ido una persona a hacer expolio. Simplemente pues estuvimos allí trabajando varios días y sacamos un soldado, pues desconectado y algo de material, pero técnicamente no tenía mucho más que eso, que un soldado que murió en combate, además estando en el hospital tan cerca, pues era normal. Y luego está Peñajuliana, que Peñajuliana es lo que hemos trabajado. En el momento que digamos se agotó el Gallotero, pues montamos todo y accedimos a Peñajuliana. Como allí siempre digamos que vamos a tener posibilidad de éxito por la gran cantidad de fosas que hay y localizaciones que tenemos, pues decidimos subir allí. Excavamos, estoy hablando de memoria, 3 localizaciones. Una de ellas se agotó enseguida, pero era una zona defensiva que era un abrigo, un puesto de tirador que conectaba 2 trincheras, que lo dejamos ahí. Y luego excavamos la fosa 18 y la 28. La fosa 18 era bastante curiosa porque ya estaba prácticamente al lado del precipicio y una zona de escorrentías donde a veces habían acumulado muchos huesos, y nos encontramos eso, pues mucho material bélico, pues lo habitual, pues trozos de metralla, proyectiles, vainas y pues huesos en dispersión. A ello más creo que algunos sí que están colocados, pero tiene que ver también por la zona en la que están de caída y demás. Y luego está la fosa 28, que continuaría en 2017, pero haciendo parte del sondeo, pues afloró el ramal de trinchera y una zona también con mucho material óseo en dispersión, como en la mayoría de fosas. En este caso, el material que luego llamó la atención sería la campaña de 2017.
los que venían replegándose, venían huyendo, porque el toro, el día 16 de julio del 38, cae en manos franquistas. Sí. Entonces, como cae el pueblo, los republicanos van corriendo a refugiarse en la línea que se llama línea XYZ, que es una línea de fortificación muy fuerte que tenían los republicanos. Decían que era la última línea para proteger Valencia. Desde esas peñas que se ven, toda esa línea, hacia allá también era zona republicana. Es decir, desde aquí hasta allá había una especie de batalla continua, estaban de trinchera a trinchera disparando. Sí, y lo único que consiguen tomar de la zona republicana es Juliana. La toman en agosto del 38. Ya se estanca al frente. Exacto, o sea, ya de aquí ya no pueden. Ya de aquí no avanzan. ¿Ya aquí se terminó la guerra? No, bueno, aquí se acabó ya, digamos, la zona, el avance de... La guerra hasta que ya se rinden. Los franquistas querían tomar café en la Plaza de la Virgen de Valencia para el día de Santiago del año 38. Y de aquí ya no pudieron pasar, ya no tomaron café hasta que acabó la guerra. O sea que esto tiene su importancia. Es decir, 30.000 republicanos distribuidos desde Moncofa hasta Santa Cruz de Moya fueron capaces de parar a 125.000 franquistas. Es decir, de aquí ya no pudieron pasar. Lo digo porque también tenéis que saber eso. Y a partir de ahora nuestro trabajo es no solo ese, sino también intentar recuperar los cuerpos para, en la medida de lo posible y sabiendo lo difícil que es, intentar devolveroslos a los familiares. Porque si ya es difícil encontrar una fosa en un cementerio, pues imagínate la de los soldados. Mi abuelo, mi abuelo paterno, padre de mi padre, en la Guerra Civil Española perdió la vida en la batalla del Rincón de Arnau. Y entonces pues me gustaría, bueno, pues ver la zona donde él estuvo los últimos tiempos y así, bueno, si aparecía su cadáver, que eso es muy difícil, pues ya sería muy bonito, muy importante. Pero principalmente lo que quiero es, y lo que he conseguido hoy, que he subido esta mañana, era ver un poco el territorio o la zona donde él perdió la vida. Sí. Tots estos alts ja són les de les línies franquistes, que són les que dominen el camí i la zona del front, que és on estan les republicanes. Són diferents penyes que a totes les que puges estan farcides de trinxeres, de nius d'ametralladora, i per la part dominant el terreny. I per la part de darrere tenen casetes o reutilitzen corrals perquè és on descansen les tropes. Mi abuelo, por lo que sé, se dedicaba a la venta ambulante de ropa. Él iba con un carro, iba por los pueblos vendiendo ropa. El de la de Játiva iba vendiendo por los pueblos por Ollería, por Alcira, por estar vendiendo ropa. Els 4 batallons de la 107 se despleguen entre el Puntal del Baile y el Rincón de Arnau. Abatixen tota esta zona, clar. Una brigada mixta són quasi 2.000... Sí, és una motona de gent. Són 2.000 persones, 500 més o menys, o 500-400 per batalló, i se despleguen per tota esta zona. El 426 batalló era. Tercera compañía, 426 batalló. De repente se vio envuelto en una cosa que él no esperaba, que fue llamado un reemplazo, y de repente se vio en un frente de guerra que ni entendía ni comprendía, como mucha de la gente que seguramente estuvo implicada en esa guerra. Con lo cual, el ejército republicà, en la 107, en la que estaba mi abuelo, intenta entrar per aquí. ¿Hasta quina altura van a arribar? No ho sé. Això ja no ho sabem. No ho sabem, però per aquesta zona, per aquesta zona té que estar morts, per així està morts. No sabem.
repartimos los equipos para trabajar en las distintas fosas y ahora lo queremos ir a repartir un poco de material para que carguemos hasta arriba, ¿vale? Nos lo va dando Carlos y Javi. Hay capazos. Aquí os vais a quedar de momento los equipos limpiando un poco y empezando a excavar para ir unificando. Aquí hay un diente, hay dos dientes y aquí está saliendo un peroné que se ha quedado justo debajo. Como veis, la trinchera viene por aquí y aquí lo que nos vamos a encontrar probablemente sea un refugio de trinchera. Como son tan estrechitas, en algún momento dado hay que echarse a un lado. Echabas ahí y ya continuaba por allí y la trinchera baja a un puesto de tirador que había ahí abajo, ¿vale? Miguel creo que os ha contado que desde la Salada el bando franquista venía desde allí. Todo este lado que tenemos aquí, estas trincheras son republicanas y cuando se toma la Juliana, la retirada, la huida fue hacia Valencia. Valencia realmente está por allí, pero bueno, tomaron ese camino hacia Betis y esas trincheras que hay al lado son franquistas. Lo que nos encontramos aquí fueron muchos huesos sueltos, tanto a este nivel como dentro de la trinchera. Vamos a terminar de mirar aquí porque seguramente haya más restos. Estaban sueltos, claro, puede ser que alguien los haya enterrado o puede ser que el cuerpo se quedara al aire libre, en descomposición, y con el tiempo se haya ido moviendo con el agua. Porque además en esta zona caen buenos paquetes de nieve, llueve bastante, entonces es muy fácil que esté disperso. ¿Vale? Lo primero, ya tenemos delimitada la fosa, el área a intervenir, que probablemente esta semana se avance un poquito más hacia allá y hacia acá, ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer es quitar la capa vegetal. Luego ya iremos rascando y iremos quitando con mucho más cuidado porque claro, no sabes lo que hay abajo, entonces hay que ir con mucho cuidado. Peña Juliana es uno de los últimos puntos de este sector que trabajamos nosotros más, de la Sierra del Toro, que toman las tropas franquistas. De hecho, la toman finalmente entre el 18 y el 20 de agosto del 38. De hecho, gran parte de los regulares que están enterrados en el pueblo del Toro, en el cementerio moro, mueren intentando tomar la Peña Juliana, ¿vale? A partir de ahí sí que después de haber varias contraofensivas franquistas o lo que llaman golpes de mano, ¿no?, por intentar tomar Peña Juliana entre finales de julio y principio de agosto del 38, pues el 18 y 20 de agosto cae en manos franquistas y ya acaba la guerra, esa peña, digamos, en zona rebelde. Ya se veía esta mañana el fragmento de peroné, un trocito de la parte distal, la parte alejada, digamos, del cuerpo, y aquí yo creo que este va a corresponder con el mismo, ¿vale?, que está fracturado. Lo que pasa es que aquí sí que puede que sea una fractura perimorte, que sea alrededor de la muerte, ¿vale? Sale un trocito de costilla y sale un fragmento del cráneo, unos bordes muy lisitos, y nada, la trinchera viene por aquí y ahí parece que se abre, a lo mejor incluso podría continuar un poco más para allá, pero es difícil. Hem trobat de moment restes d'un cos, d'un individu. Els ossos estan desperdigats, no hi ha una connexió entre uns i altres i encara ens queda aprofundir una miqueta més per veure si podem trobar totes les restes. Han aparegut fragments de crani, un ràdio, han aparegut també algunes vèrtebres, un coxal, i necessitem unes hores més, probablement demà, per veure si ho acabem de treure tot. També han aparegut projectils, han aparegut restes de cuir d'una bota. Sabem que sí que n'hi ha alguna cosa ahí dins i
i en els pròxims dies veurem. Peñasalada ya está enfrente de Juliana y esa línea que quedaría separada por el barranco del Resinero se mantiene un mes en el que están, por lo que comentan, batiendo la artillería franquista todos los días las posiciones republicanas, pues los estaban ametrallando también con aviación y después de un mes pues toman por fin esa posición. Pero ya, como te decía también, como digamos que a nivel estratégico el régimen franquista decide acabar de tomar Cataluña, se desvía la atención, digamos, del frente Levante y la atención se deriva a otras zonas de combate. Estos días lo que estamos encontrando a lo largo de la excavación es principalmente huesos. Aún no tenemos claro si todo pertenece a un esqueleto o a más de una persona, y luego han aparecido algunos restos metálicos como hebillas y restos de cuero como trozos de bota y alguna lata de alimentos, etc. Todo bastante superficial, pero el cuerpo está como muy disperso, probablemente arrastrado ya por la intemperie, y a lo largo de los años la lluvia habrá movido el terreno. Desde luego es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Ante todo por estar en medio de un paisaje precioso y hacer una labor que yo creo que es de dignidad social respecto a toda la gente que murió en la guerra. Me llamo Mar Sánchez y tengo 43 años. Soy enfermera y casualmente este año he terminado el graduado de Historia del Arte, y bueno, aquí vengo como para ampliar mis estudios, mis conocimientos y para aportar mi granito de arena a la memoria histórica. ¿Se ha tardado demasiado tiempo? Pues sí, es algo que se debía de haber hecho mucho antes. Quizás no sé si por miedo o por suspicacias, o no sé realmente, es un motivo. O sea, la motivación debe ser única y exclusivamente humana, es decir, hay que ser humanos con esta gente que murió de mala manera y que fue enterrada de mala manera. Me llamo Yaiza, tengo 21 años, vengo desde Menorca, estoy estudiando arqueología en Barcelona. Me he inscrito al curso porque adquiría todos los ámbitos que me interesan. Me interesa la arqueología, me interesa la antropología, me interesa la recuperación de la memoria histórica, me interesa la guerra civil y la posguerra. Era una forma de entrar en este ámbito y de empezar a moverme. Porque si hice arqueología, en cierta manera fue pensando en un futuro poderme introducir, ¿no?, en el mundo de la memoria histórica, en el mundo de la recuperación y exhumación de fosas comunes, pensando un poco también en la justicia que no se ha hecho nunca. No se ha hecho, y creo que tanto yo como todos debemos a todos aquellos que lucharon por ellos, lucharon por sus compañeros, por sus familias, por un futuro mejor. Y nos toca a nosotros movernos. Soy Francisco Sánchez, tengo 55 años, vengo de Valencia, soy licenciado en Historia y actualmente estoy como técnico de memoria histórica en la Diputación de Valencia. Entiendo que en el momento de la transición el pacto que se hizo a lo mejor no era modélico, pero me pareció un pacto importante y bien planteado. Hecho esto, una vez pasaron unos 20 o 25 años, creo que se debería haber puesto en marcha ya una mecánica para poner fin a determinadas cuestiones que de algún modo, en algún momento se tenían que afrontar. Y creo que eso es lo que peor se hizo. Por ello me parece que la ley de Zapatero me
de memoria histórica, aunque se pueda criticar por diferentes aspectos, me pareció un punto de inflexión importante, decir, bueno, ya ha pasado determinado tiempo y ahora vamos a empezar a solucionar cabos sueltos, muy importantes para muchas personas, evidentemente, que habían quedado sueltos y que habían sido cubiertos por el silencio. Soy Alejandro Díaz, este es mi segundo año en este curso. Tengo 24 años, vengo de Valencia y he estudiado Historia. Pues tal y como va la cosa, de momento negro, bastante mal. Aunque hay algunas comunidades como es Valencia, que se va a poner ahora con todo el proyecto de subvencionar excavaciones, aún hay mucho que hacer porque aparte de Valencia creo que solamente está País Vasco, que es quien está dando también subvenciones, y Cataluña. Entonces es muy poco para todo lo que hay. No es justo que han pasado tantos años y que queden tantas y tantas y tantas fosas y que realmente ninguno de los gobiernos que hemos tenido desde que acabó la guerra haya hecho lo suficiente como para que, aunque hay familias que no saben dónde tienen a su padre, a su abuelo o incluso a un hermano, y no es justo. El familiar que yo tengo fue un sacerdote fusilado por los republicanos en el momento inicial de la guerra civil. Lo arrestaron en Burjasot y a los 2 días lo fusilaron en una carretera y se lo llevaron a Paterna. Lo que pasa es que como era del bando nacional, acabada la guerra se pudo recuperar el cuerpo y se llevó y se enterró con sus familiares. En un principio no, que yo sepa no. De hecho creo que ni por parte de mi padre ni por parte de mi madre tenemos nadie. Si no me equivoco, nadie. Desaparecido enfrente de la guerra civil, sí, un tío de mi madre, sí. Desapareció en el frente de Talavera. Sí, un hermano de mi abuela. No, yo no sé mucho porque a mi abuela no la conocí, entonces todo lo que sé lo sé por mi padre o mis tíos. Y mi padre era el pequeño de la familia y mi abuela tampoco hablaba del tema, entonces lo único que sé es que fue al frente y las últimas noticias que se tuvieron fueron que venía de Galicia. Pero no he sabido nada más y he buscado, he intentado mirar en la base de datos del PARES, pero no. Cuando planteamos la opción de hacer el curso, claro, el curso viene gente de fuera, trabaja en las fosas y se va, ¿no? Aporta también su granito de arena, pero pensamos en que ya no solo era llegar allí como unos marcianos, nosotros también, porque nosotros estamos al final 1 o 2 semanas al año, no era solo llegar allí unos marcianos de Valencia o de Madrid o de la gente que viene de gran parte de España o incluso a nivel internacional que a mí para hacer los cursos, sino intentar también a través de unas jornadas de puertas abiertas concienciar de la labor que estamos haciendo. Por eso surgen las jornadas ya en el primer curso. Con la primera exhumación no, con la primera exhumación de la primera campaña, ahí casi que hicimos más una labor local del propio pueblo del Toro, ¿no? Intentando convencer a la gente del pueblo de que esto pues era una cosa que se debía hacer por humanidad, ¿no? por derechos humanos, y a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos, si hacemos el curso, aparte de hacer el curso, vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas para el público en general, ¿no? Para la gente de la localidad o quien quiera venir de otros sitios a vernos. Primero a nosotros, pero después dijimos, ostras, ¿y por qué no traemos a especialistas que están trabajando este tipo de temáticas a nivel estatal? Y bueno, pues hemos tenido la suerte de contar con grandes especialistas. Bueno, lo que globalmente se conoce como memoria histórica realmente está muy vinculada o depende a las coyunturas políticas, ¿no? Evidentemente, yo me acuerdo, por ejemplo, el año 2006 fue una suerte de boom de todo lo que es la recuperación de la memoria histórica, después con la ley de memoria histórica, y bueno, parece que con el paso de los años
todo lo que se había avanzado a nivel administrativo con los cambios de gobierno, pues se ha ido bastante al garete. Entonces, en este sentido, yo sigo siendo bastante pesimista, es decir, es realmente una utopía conseguir que, bueno, que gran parte de estas fosas que cubren todo el Estado español pues algún día se lleguen a exhumar, y lamentablemente sigue dependiendo de la sociedad civil. Y yo creo que hasta que no haya un cambio de concienciación social colectiva o un cambio político a gran escala en el Estado, pues realmente va a seguir en manos de activistas, de arqueólogos comprometidos y sobre todo de la propia sociedad civil, ¿no? Bueno, pues yo pienso que tarde o temprano la situación se tiene que normalizar. La memoria histórica, evidentemente, es una herida abierta, y no es, nunca se ha intentado cerrar con las garantías o con por lo menos la intensidad necesaria para poder dar el paso adelante, para poder pasar página de verdad con las verdaderas garantías y al menos recuperando esa dignidad perdida, robada, que muchas personas perdieron en su momento, ¿no?, de manera completamente injusta. En España ha habido un proceso ha habido unos años de dictadura donde no se podía hablar, donde hablar era meterte en problemas añadidos. Entonces muchas familias optaron por el silencio, ¿no? El silencio, el no perpetuar la ausencia de un familiar en las generaciones siguientes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esas generaciones se han desarrollado con total desconocimiento. Entonces el olvido y el desconocimiento pues hacen que en muchos casos nunca se sepa qué pasó, ni dónde, ni cuándo, ¿no? Lamentablemente en el Estado español, quitando algunas autonomías muy implicadas en estos temas, como puede ser el País Vasco o Cataluña, por poner dos ejemplos, en los cuales las administraciones tienen comisiones de derechos humanos, tienen toda una política pública de memoria, hay recursos, subvenciones a proyectos, pero lamentablemente eso es una excepción en el conjunto del Estado. O sea, realmente las exhumaciones de fosas de la guerra civil siguen contando con un inmenso grado de voluntarismo y parece que es un tema que interesa más fuera de nuestras fronteras que dentro, ¿no? Lo considero totalmente necesario y estupendo lo que se está haciendo, y está rellenando un hueco que debía estar cubierto por las instituciones para empezar, ¿no? La falta de esa implicación por parte de las instituciones hace que la labor en este caso Arqueoantro, sea fundamental y bueno, y ojalá se pueda continuar, ¿no? Aunque sea en otro formato, en un formato más íntimamente relacionado con la realidad de la comunidad. Pues me parece un trabajo fundamental, importantísimo. Además, hacen una labor, aparte del propio trabajo científico, el trabajo de excavación, de recuperación de estos pedacitos de historia, hacen un trabajo excelente y muy relevante de difusión, de divulgación, de integración de estos trabajos dentro de la población de su entorno, de su entorno social, ¿no? Que colabora directamente a que la gente vea que realmente esto es importante, ¿no? Que no son 4 latas de sardinas y 3 trazos de huesos que hay por el campo esparcidos, ¿no? Es un contexto histórico que está reflejando un pedazo de historia importantísima, de nuestra historia más reciente, de nuestra historia contemporánea. Bueno, yo lo conocía desde hace años, porque de hecho en diciembre de 2014 organizamos en Vitoria el primer Congreso Internacional de Arqueología de la Guerra Civil y invitamos a los miembros de Arqueoantro allí a presentar lo que estaban haciendo en el Frente de Levante, y por lo que veo estos últimos 3 años pues es realmente un proyecto modélico, no solo por la implicación de las comunidades locales, de los vecinos, sino también de las administraciones locales. Incluso ha habido cambios en las elecciones de signo político y bueno, parece que han apoyado los distintos partidos a este tipo de intervenciones, y después bueno, se está haciendo a un nivel técnico metodológico muy riguroso, muy metódico, bueno, con protocolos de intervención que están a un nivel bueno de arqueología. Después también es encomiable pues el entusiasmo y el voluntarismo de esta gente de Arqueoantro, que por un lado son arqueólogos científicos, también son activistas,
y están dejando su tiempo y su dinero y mucho de su tiempo pues en cubrir los vacíos que deja la administración, en este caso del Estado y hasta el momento de la comunidad autónoma, ¿no?, valenciana. Bueno, hoy es el último día de excavación. Como ocurre habitualmente, en arqueología muchas veces lo mejor sale al final. Bueno, en nuestro caso, ya ayer intuíamos que parte del esqueleto se encuentra justo fuera de la fosa. Está, digamos, en el lateral este de la fosa. Vimos que el cuerpo más o menos estaba, digamos, dispersando por el movimiento del agua y de la tierra. Entonces lo que hemos decidido es ampliar medio metro alrededor de esa esquina para poder localizar pues, la mayoría de los huesos del esqueleto. Creemos que a lo largo del día nos va a dar tiempo y por lo menos pues, vamos a recuperar gran parte de uno de los combatientes. Bueno, los huesos están dispersos porque tenemos documentado que la mayoría de los soldados que fallecieron en combate se quedaron expuestos a la intemperie durante un tiempo. Hay que tener en cuenta que esta ofensiva ocurrió entre julio y agosto del 38 y bueno, pues hasta ya finales del verano, principios del otoño, no subieron los vecinos de los pueblos de alrededor a enterrarlos. La mayoría de los cuerpos ya estarían putrefactos y no, quizás incluso comidos por los buitres, aunque no hemos visto marcas de descarnación, pero bueno, no debía ser un espectáculo muy agradable y al final sabemos que la mayoría de los vecinos lo que hicieron fue aprovechar ya estructuras que estaban o huecos de bombardeos para enterrarlos. Y en realidad pues los enterraban muy someramente, es decir, que prácticamente estos cuerpos quedaron a la intemperie. Al final no dio tiempo a terminar de exhumar los últimos huesos que se habían encontrado el día anterior. Pese a un fuerte temporal de viento, una parte del equipo subió a Peña Juliana para finalizar la excavación y poder recuperar los últimos esqueletos que habían quedado en la fosa. Hacemos foto y empezamos a retirar. ¿Vale? Si nos agachamos mucho, el viento no es tan fuerte. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, están documentando para hacer fotogrametría y vamos a recoger los huesos que hay. ¿Vale? Los apuntamos, los documentamos y luego vamos a excavar un poquito más para dejarlo ya preparado y finiquetado. ¿Vale? Y luego subiremos a la fosa de arriba que también se ha quedado pendiente de excavar. Ese es el plan. Hay que sacarlos todos los huesos, sí. La campaña de 2018 comenzó con la localización de una nueva fosa que había sido encontrada por un grupo de investigadores de la zona.
Sí. Creo que los dientes los dejamos. Mira, ahí está la muela, los dientes, porque eso lo encontramos fuera. Vale, si Lo no. encontramos por aquí y al levantar la laja lo vimos, digo, pues lo dejamos ahí. ¿Vale? Sí, no, está, eso sí, pero... Fue cuando encontramos una muela, casualmente su cuñada es dentista. Y en plan gracia dijimos, esto es humano, y entonces ya por la respuesta de ella ya dijimos, bueno, y enseguida encontramos esto. Pero fue por aquí. Sí, será Unas 65 fosas localizadas. Con esta. Me llamo María Josefa Castillo, tengo 73 años y vengo buscando a un hermano. Tenía 18 años cuando desapareció, porque nunca lo dieron por muerto, fue desaparecido. Emilio Castillo Romero. Se dedicaba al campo, era obrero y bueno, con 18 años fue al frente, al aviator, o sea, lo llevaron a aviator. Y de aviator, pues ya cuando lo mandaron al frente. Tengo mi cuñado que hizo la guerra con él en el frente, que tiene pues 99 años, y estuvieron haciendo la guerra juntos. Y aquí fue donde la última vez que lo vio. Fue reclutado, o sea, cuando llegó a la edad tenía que hacer la mili, entonces se lo reclutaron en la casa de reclutamiento de Almería, en la calle Colón de Almería. Vale, entonces, los que llevaban a la Quinta al Biberón. Claro, directamente lo reclutaron, se lo llevaron a la base de Viator, se supone que tenía que empezar la mili, yo estuve una semana y entonces a partir de este momento pues es esto, los cogieron y los subieron a un tren de carga camino a Cataluña, y cuando llegaron a Tortosa dijeron que ahí ya no podían seguir. Entonces lo que hicieron fueron directamente bajarlos del tren, o sea, no les dieron la manera de volver, no, los bajaron del tren, entonces caminando bajaron hasta Borriana y de allí bueno, ya estaban en esta zona. Mira si se hablaba en casa que a mi hermano le gustaba mucho una comida que se llaman gurullos con conejo. Gurullo es como una especie de pasta que la hacían ellos y se dice gurullos porque las hacían, ¿no? Y entonces le gustaban mucho a mi hermano. Y mi madre estuvo años, o sea, es que hasta yo lo he vivido, que mira los años que tardé en nacer, que cada vez que comía gurullos guardaba un plato por si venía, como estaba desaparecido, y si venía, cada vez que comía. Yo a nivel personal, en realidad lo estoy haciendo por mi bisabuela, por intentar cerrar ese círculo, ¿no? Esa necesidad que tuvo mi bisabuela, porque también tengo mucha información de cómo era, ¿no? Y cómo las mujeres de mi familia han ido heredando ese carácter luchador, ¿no? y de salir para adelante ante tantas dificultades, ¿no? Porque son gente maravillosa, o sea, estas mujeres son increíbles. Entonces yo lo hago por ellas y pues sobre todo por mi bisabuela, por su madre. Entonces, claro, para mí es muy impactante que ahora, con los medios que hay, gracias a que estáis vosotros, o sea, yo creo que hacéis un trabajo increíble, bueno, lo ha dicho mi tía, ¿no? Pero es que es alucinante. Yo siempre le digo a Miguel, es que tú y tu equipo hacéis un trabajo espectacular de poder ayudar a las familias a ir cerrando las historias. Entonces, de alguna manera, pues es eso, es como devolverles a ellas y a su madre, aunque no esté, es la historia de su hijo. En un año lo que hemos visto es que prácticamente no había cambiado la cata que habíamos hecho. Pensábamos que igual por lluvias o tal las correntías podían haber afectado o haber sacado más restos, porque el año pasado no pudimos abarcar toda la fosa. Por eso queríamos en esta campaña incidir en la fosa 11 también. Sí que es verdad que
en la periferia de la fosa se veían algunas esquirlas de hueso. Encontramos mayor concentración de huesos que el año pasado. Gracias a esta segunda campaña, en la misma fosa, si el año pasado calculábamos entre 1 o 2 individuos, ahora estaríamos hablando de posiblemente 3. Todo esto Javi ya en laboratorio pues afinará, pero posiblemente el número mínimo de individuos después de estas 2 intervenciones pues está en 3 más o menos. Este año hemos continuado los trabajos de la fosa número 2 en las Lomas de la Juliana. Hemos retomado estos trabajos ya que el año pasado, debido a la cantidad de huesos y de restos que estábamos recuperando, pues tuvimos que cerrar porque se alargaba muchísimo la campaña. Lo que hemos hecho este año básicamente ha sido abrir un poquito más el perímetro de la fosa, aproximadamente 1 metro, y hemos continuado exhumando restos de al menos 5 personas que ya podemos documentar, que habrá que cotejar también con los que recuperamos el año pasado. Así como novedad ha sido el descubrimiento de una punta destilográfica y una bota, parece ser que en muy buen estado. Decidimos ampliar un poco porque se intuía que los huesos seguían. Entonces se decidió tanto por el lado oeste como por el lado sur ampliar 1 metro más, pasando la cata de 2 por 3,5 metros a 3 por 4,5 metros. Para determinar el número mínimo de individuos, lo que hacemos es contar cuántos huesos se repiten, ¿no? Hay que identificarlos y lateralizarlos, y en este caso el número mínimo de individuos nos lo ha dado el peroné izquierdo. José González Albaladejo, 80 años, y estoy buscando pues a mi padre. Nací el 1 de abril y por lo que sé de mi madre, pues en mayo pues murió mi padre en el frente. Y mi madre lo sabe a través de un compañero y también, no sé si posible amigo, de la localidad, que cuando murió pues trajo las cosas personales de él y se las entregó a mi madre. Y lo que le contaron a mi madre es que la habían herido en las trincheras y entonces se la dio de las trincheras para buscar a los sanitarios que la atendieran, y entonces pues claro, el enemigo pues del otro lado lo vio moverse y lo terminaron. Y hasta ahí, en lo que es de la guerra, es lo que sé de él. Él se enteró de que yo nací por carta. No llegó a conocerme. Pues te puedes imaginar, mi madre, cuando me tuvo a mí, tenía 21 años. Entonces te puedes imaginar, yo tenía una hermana que me llevaba 2 años, había nacido con 19 años de mi madre. Y mi madre, claro, ¿cómo se buscaba la vida? No tenía otros medios. Y primero le aconsejaron que fuera al cuartel, porque allí en Lorca había un cuartel muy grande de soldados. A la salida de los soldados ponerse bocadillos, a vender bocadillos. Y así lo hizo, pero mi madre era una persona muy tímida y eso, y cuando fue un día o dos y vio que los soldados pues le decían cosas, dijo que ya no iba más. Y entonces pues cogió y empezó a buscarse la vida con el extraperlo. Iba a Navaza, a Guadí, a sitio a buscar harina, a buscar aceite, pero además eso con unas bolsas se las traían, las garrafas de aceite, y si las vendían por un duro más, eso, pues así nos buscábamos la vida.
y en alguna ocasión pues sufría malos tratos por parte de los revisores, en la fiscalía que de vez en cuando se ponían las estaciones para cazar a los que hacían extraperlo, y en alguna ocasión cuando que siempre que venía iba a invertir lo que había eso, y en alguna ocasión la dejaron limpia. Y me acuerdo que explicaba ella que una vez iba el capitán de la Guardia Civil allí a la estación y la cogieron y le quitaron todo. Y mi madre pues empezó a llorar y eso, que ya no tenía. Y entonces alguien le aconsejó que hablara con el capitán y que le explicara la situación, que tiene 2 niños y tal. Y como contestación fue que pasara, no sé si por la comandancia o por su casa. Y mi madre lo mandó a tomar viento. Pero bueno, la intención ya estaba claro. Y entonces pues alguien le dejó dinero para que empezara otra vez con esa minudencia a poder ganar un duro. Y en fin, y luego me explicaba por Granada, pues corriendo de la policía por la nieve, para que no la cogieran con lo que llevaba. Y en fin, muchas calamidades, así pasó mucho. Bueno, en general el estado de conservación de los huesos es bastante bueno. Se conservan prácticamente enteros, no ha habido una alteración tafonómica muy grande. Lo que sí hemos encontrado en algunos restos, como en húmeros o en huesos largos, fracturas perimortem, es decir, fracturas que se produjeron alrededor de la muerte de la persona y que en principio, en el contexto en el que nos encontramos, podrían ser perfectamente compatibles con impacto tanto de proyectil como de metralla, debido a los grandes bombardeos que hubo entre los meses de julio y agosto de 1938. Este año, al excavar y poder ampliar con más tranquilidad, lo que vimos es que en esa parte se intuye como una especie de estructura negativa. Por la forma y el tipo de estructuras que tenemos aquí, intuimos que puede ser una trinchera. Lo que pasa es que para asegurarnos tendríamos que excavar un poco más, ya que no tiene la forma típica. O sea, encontramos una forma recta cuando normalmente la trinchera suele tener un poco forma de U y va haciendo zigzag. Y este año el 7º año que vamos a ir a excavar fosas de soldados sin ningún tipo de financiación. De hecho, bueno, de las 7 campañas, 4 las hemos hecho con los cursos, que por lo menos a través de los cursos no nos hemos tenido que pagar los técnicos, el alojamiento y la manutención, gracias a la participación en estos años casi pues fácil 60-70 alumnos. Gran parte de las campañas las hemos financiado así. Pero bueno, no nos pesa porque ya desde el primer año que nos planteamos la campaña de exhumación de soldados allí, era un poco por el sentir que tenemos en relación a que los olvidados de los olvidados de la guerra civil siguen siendo los soldados, ¿no? Porque muchas veces los soldados están repartidos en fosas clandestinas por el monte, en el que muchas veces las familias no saben ni dónde. Un montón de casos que nos han preguntado de, oye, donde estáis exhumando vosotros podría estar nuestro familiar. Es que no saben, ni siquiera les llegó una carta de la defunción de su familiar diciendo que estaba en el frente Levante. Entonces, claro, es una desesperación aún mayor. Después, en otros casos, como eran solteros, no han quedado familiares que los reclamen. O sea, se juntan una cantidad de desgracias personales en las que los pobres soldados, que además están expuestos en zonas de montaña que llueve, nieva, en fin, están mal enterrados, en las que incluso ha habido gente que ha ido a hacer colecciones osteológicas o a coleccionar material bélico y a destrozar las fosas. Claro, tú ves aquello y acostumbrado a estar en estos temas de exhumaciones de fosas, pues
te sabe mal, ¿no?, que estén así. Y entonces las campañas se plantearon de una manera de dignificar y humanizar a estos soldados que, aunque no sepamos quiénes son o nunca podemos llegar a identificar gran parte de ellos, por lo menos intentar trasladarlos y enterrarlos en un sitio digno, como están intentando hacer también en la zona de la batalla del Ebro, ¿no?, a través del memorial de Camposines. Bueno, a nivel personal para mí es una evolución. Es una evolución porque cuando yo empecé a excavar soldados, que es lo primero que yo hice como arqueólogo, yo empecé ahí y he continuado haciéndolo. Yo he pasado de prácticamente no saber lo que estaba removiendo a nivel de tierra a luchar codo a codo con las familias para constituirse y que puedan buscar a sus familias de una forma más efectiva. Yo he hecho el camino con ellos. La verdad es que al final estos 6 años batallando. O sea, es que mi sensación es que sea como en la misma guerra, que estás allí metido en una trinchera, mal armado, mal apoyado y no paras de aprender. Yo por suerte me he rodeado estoy rodeado de buenos profesionales, han venido grandísimas personas a las intervenciones y familias que son bellísimas personas, y a mí me ha hecho madurar y evolucionar como yo no pensaba que evolucionaría, ni a nivel político, ni a nivel científico, ni a nivel profesional. Siempre estás orgulloso de que así sigues ahí y sigues ampliando y sigues trabajando y sigues. Al final, para mí, siempre lo digo, es dar un paso más. Nosotros no hemos dejado de andar desde 2012 y a mí eso me motiva y creo que a mis compañeros también. Luego te paras a pensar y es que al final es fundamental, ¿no?, que lo que tú sabes hacer, que lo que tú aportas deje algo positivo en la sociedad, y creo que con los 6 años, aparte de mejorar nosotros, pues aportamos algo y arrojamos luz, ¿no?, sobre esto, porque además sí que es verdad que cada vez es más conocido el tema de las fosas, de fusilados, el tema de soldados no. Entonces, dentro de lo que es la memoria, pues gracias a esto, aunque sea una forma más pequeñita, pues también le damos un poco de luz, ¿no?, que también es positivo aportar y que se conozca todo esto. A nivel personal, lo que obtenemos es mucha satisfacción, porque a pesar de que no tenemos ayudas, a pesar de que muchas veces parece que estés predicando en el desierto, las familias te lo agradecen muchísimo, encuentras gente que también entiende la labor que se hace, y bueno, pues ya que en otros casos pues sí que tenemos la suerte de contar con ayudas públicas para exhumar las víctimas del franquismo, pues en este caso era nuestra manera, ¿no?, de aportar nuestro granito de arena a que estos olvidados de los olvidados que te decía, pues puedan dignificarse y por lo menos algunos de ellos los podamos recuperar y poder enterrar como toca.